Terminamos la clase 13 con un ejemplo, sería el video número 7, último. Y el ejemplo, parecido a algo que hay en la práctica, es estudiar el reposo de un objeto respecto de un sistema de referencia acelerado. Más en... esa es la idea general. Si estoy en un sistema acelerado, no inercial, y veo un objeto en reposo respecto de mí, no significa que esté en reposo respecto a un sistema inercial externo. ¿Cómo se logra que un objeto esté en reposo si el sistema es no inercial? Es la pregunta. Y vamos a ver qué pasa. No les anticipo nada. Ok, entonces, consideremos una escala de trabajo tal que un sistema de coordenadas fijo en la superficie de la Tierra, como el que estamos usando siempre, se pueda considerar suficientemente inercial. O sea, un sistema fijo en tierra, analizando un movimiento que dura un tiempo cortito, unos segundos, un minuto. Consideremos que hay un vehículo con una cabina. Imagino una cabina cerrada que uno no puede mirar por las ventanas para afuera, entonces pierde referencia a lo que hay afuera. Simplemente observa lo que está ahí adentro. Puede ser la cabina de un auto, o en un tren, un vagón cerrado, o adentro de un avión. Y la experiencia que vamos a hacer, o el problema que vamos a plantear, dura un intervalo de tiempo. Es un intervalo de tiempo en que el vehículo acelera para llegar a su velocidad crucero, su velocidad final. Para ser bien realista, estamos en la estación de tren con el tren detenido. El tren marcha normalmente, no sé, a 60 km por hora, pero tarda unos segundos en acelerar hasta que llega a esa velocidad. Digamos que durante ese tiempo la aceleración es constante, como plantearon en muchos problemas de la práctica 2. Estamos adentro de un vehículo con una aceleración constante respecto del piso. Me imagino la situación en que está arrancando y no miramos para afuera. Un observador trabaja ahí adentro sin mirar para afuera. Entonces, este observador, una persona quieta en la cabina, se propone determinar la dirección vertical con el método clásico, que es colgar una plomada, lograr que se quede quieta, y entonces la dirección del hilo es lo que uno entiende como vertical, lo que hacemos cuando queremos poner algo derecho. Pero esta persona está dentro de la cabina que está acelerada. Entonces cuelga la plomada del techo, la tiene ahí, la ubica hasta que se queda quieta, y lo que va a observar no es la vertical verdadera, con lo que quiera decir, ahora discutimos, sino que va a observar la plomada con el hilo inclinado, formando un ángulo con la vertical. Bueno, entonces, ¿a qué llamamos vertical? Si estamos afuera de la cabina, fijos en tierra, colgamos una plomada y lo que vemos es el hilo derechito para abajo. Y entendemos que esa plomada está quieta por la acción de la fuerza de la gravedad y la acción de la tensión de la cuerda. Y si está quieta, y nuestro sistema lo consideramos inercial, es que la tensión es igual al peso. O sea, la tensión que marca la dirección del hilo es igual a... perdón que lo digo mal. La tensión y el peso suman cero. Son fuerzas iguales y opuestas. Tienen el mismo módulo, la misma dirección. Entonces la dirección del hilo, que la vemos, tiene que ser la dirección de la fuerza-peso. Y la dirección de la fuerza-peso es la dirección de la aceleración de la gravedad, que apunta hacia el centro de la Tierra. Lo que llamamos normalmente vertical es la dirección de la aceleración de la gravedad, que apunta hacia el centro de la Tierra. Y es la dirección en que vemos caerse algo cuando lo dejamos quieto, o en la que vemos un hilo con una plomada quieto. Eso llamaríamos dirección vertical verdadera. Ahora, si respecto a esa dirección el observador que está en la cabina acelerada ve que el hilo se inclina, es como que le engaña la determinación de la vertical. La persona de adentro diría, mira, a mí me parece que la vertical es lo que marca la plomada. Y eso lo llamamos vertical aparente. Y esa vertical aparente es la dirección de la plomada quieta que ve el observador adentro de la cabina acelerada, forma un ángulo con la vertical verdadera, que es la dirección de la gravedad
que determinaríamos mejor si estuviéramos en un sistema no acelerado. ¿Ok? Entonces, hecho el planteo, lo que tenemos es una pesa colgando de un hilo en reposo respecto del observador que está adentro de la cabina. El observador es un observador no inercial porque está en un sistema acelerado respecto de tierra que sí es inercial. Entonces, cuando quiere plantear la segunda ley de Newton, va a tener que decir suma de fuerzas más el término de corrección, que era menos la masa del cuerpo por la aceleración relativa, igual a la aceleración observada. Y la aceleración observada por él es cero, porque ve el objeto en reposo. O sea, logró que la pesa se quede quieta para él. Entonces, acá está en el recuadrito las fuerzas que actúan, que son la tensión, más el peso, más esta corrección no inercial, suman cero. ¿Dónde? La fotito o el dibujo es el hilo se ve inclinado. El diagrama con un ángulo phi respecto a la vertical verdadera. Y se ve en reposo. El diagrama de cuerpo libre, acá en el medio, dice que tenemos la fuerza tensión con el ángulo que se ve, phi, respecto a la vertical. La fuerza peso, que apunta según la verdadera vertical, apunta hacia el centro de la Tierra. Y el término de corrección, que como lo tengo que sumar a las fuerzas verdaderas, lo dibujo como una flecha de fuerza. Intenté que sea color verde, no sé si se nota. Pongan otro color porque no es una fuerza. Pero sí que la suma de los tres vectores va a dar la masa por la aceleración del cuerpo, que es cero. Entonces, ponemos ejes cartesianos, x e y para hacer componentes, separamos componentes. Es como un problema de dinámica, pero estamos agregando una fuerza ficticia que describe el efecto de estar parados en un sistema no inercial. Las cuentas entonces se parecen a las que ustedes están acostumbrados a ver. En el eje X tenemos la tensión por el seno del ángulo phi, con signo más, el término menos m por aceleración relativa, que apunta hacia la izquierda. ¿Por qué sabemos que apunta hacia la izquierda? Porque, no sé si lo dije, está escrito por acá, si la aceleración de la cabina apunta hacia la derecha, entonces el término menos masa por aceleración, por el signo menos apunta al revés, hacia la izquierda. Aquí está hacia la izquierda. Entonces va con signo menos en la suma de componentes y entendemos que este símbolo a su vez es un número positivo porque el signo ya está puesto afuera. Y en el eje Y tenemos la tensión por el coseno del ángulo phi con signo más, el peso que es masa por gravedad con signo menos. El peso no cambió, el peso es la fuerza con que la trae la Tierra. Masa por gravedad, donde la gravedad es la gravedad media en tierra. Y esto es igual a la componente de la aceleración, que también es cero. Entonces, de esas cuentas se despeja. Por ejemplo, si interesa el ángulo, paso las cosas con signo menos al otro lado sumando, divido miembro a miembro y me queda que la tangente del ángulo phi es aceleración relativa de la cabina respecto de tierra sobre la gravedad. O sea, si la aceleración de la cabina fuera cero, el ángulo sería cero. Si la aceleración de la cabina es más grande, la tangente es más grande y el ángulo es más grande. Por ejemplo, para tomar el golpe de vista, si la aceleración de la cabina fuera de 9,8 metros sobre segundo cuadrado respecto de tierra, esta cuenta nos da 1. Y a 1, el tangente 1 corresponde al ángulo de 45 grados. ¿Sí? Entonces, por efecto de estar acelerada la cabina hacia la derecha, la plomada adopta una posición de reposo volcada, girada hacia la izquierda. Bien, esto es como plantea el problema el observador adentro del sistema inercial. Ahora, adentro del sistema no inercial de la cabina. Ahora bien, si contamos con un sistema inercial que será un observador puesto en tierra, una recomendación sana es: ¿para qué meterse en el sistema no inercial si podemos resolver el problema desde afuera, desde un buen sistema inercial? El mismo problema, visto desde afuera, correspondería a este dibujo. Alguien mirando desde afuera ve que la cabina está acelerada, la pesa de la plomada, que se mueve junto con la cabina, o sea, si está en reposo respecto a la cabina es que se mueven juntos, tiene la misma aceleración que todo el conjunto. Vista desde afuera, la pesa de la cabina tiene aceleración a sub r hacia la derecha. Y el diagrama del cuerpo libre nos dice que tenemos la tensión, como se ve el hilo,
tenemos el peso hacia abajo y que la suma de esas dos fuerzas es la masa por la aceleración observada. Limpio y transparente como corresponde que lo escriba un observador inercial. En este caso el que ve desde afuera. Y es el mismo problema y las cuentas con despeje mediante son las mismas. Entonces, puesto en componentes, uno hubiera escrito tensión por seno de phi, masa por aceleración en x, tensión por coseno de phi con signo más y peso con signo menos suman 0 y se despeja el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, ¿se puede trabajar desde un sistema no inercial? Sí, se puede trabajar con la aceleración observada en un sistema no inercial, que en este caso era 0, poniendo las correcciones de fuerzas no inerciales correspondientes, o de efectos no inerciales si no les gusta llamarlas fuerzas que no lo son. O, alternativamente, se puede resolver el sistema desde afuera, desde un sistema inercial en el cual nos sentimos más tranquilos porque usamos la secundaria de Newton sin nada ficticio. Muy bien, con esto pueden trabajar casi todo lo que está en la práctica 6, excepto todavía los problemas que incluyen rotación del sistema de coordenadas o del sistema de referencia. Seguimos el viernes 8.